Buenos días, hoy vamos a hablar de la ureasa, pero especialmente de la ureasa extraída del guandul, que es una leguminosa perteneciente a la familia de las fabáceas. Estructura primaria de la ureasa. La estructura primaria de la ureasa nos da idea del orden lineal y específico en que se unen los aminoácidos para dar lugar a una cadena polipeptídica. La ureasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco. También podemos decir que es una metaloproteína, es decir, que contiene un metal en su sitio activo. En este caso tenemos el níquel. Es una enzima muy grande, aproximadamente tiene un peso molecular de 180.41 kilodalton, compuesta por 6 subunidades de 90 kilodalton cada una, que son subunidades idénticas. Su número de aminoácidos está aproximadamente 800 y 850 aminoácidos y presenta un contenido elevado de aminoácidos ácidos, lo que le da estabilidad y actividad enzimática. Vamos a hablar de los aminoácidos que se encuentran en la posición número 20 y 50 de la secuencia de la ureasa. En la ureasa del guandú, el aminoácido número 20 corresponde a la alanina y el aminoácido número 50 corresponde a la glicina. Estos dos aminoácidos son neutros polares, ya que no tienen cadenas laterales que se ionicen ni que sean polares. Estructura secundaria de la ureasa. Bueno, la ureasa está compuesta especialmente por randocois, alfas hélice y hojas beta. Las alfas hélices son prominentes en las regiones periféricas y en los dominios. Las hojas beta son fundamentales en el núcleo de la proteína que contribuyen a la estabilidad estructural y alojamiento de su sitio activo de los átomos de níquel. Y los random coils permiten flexibilidad para formar la estructura tridimensional. En cuanto a la estructura secundaria más prominente tenemos a las hojas beta, que suelen tener un papel mucho más destacado en el núcleo de nuestra enzima. Estructura terciaria de la ureasa. En cuanto a la estructura terciaria de la ureasa, podemos decir que es una enzima globular, es decir, que tiene una forma esférica compacta, lo que facilita su función catalítica. Además, podemos agregar que es soluble en medios acuosos. Podemos agregar que la estructura terciaria no solamente nos proporciona estabilidad, sino que también orienta los grupos funcionales del sitio activo para facilitar la hidrólisis eficiente de la urea. Vamos a hablar sobre la clasificación de la enzima. La clasificación E.C de la ureasa es de 3, 5, 1, 5. ¿Qué significa? Quiere decir que es de clase 3, es decir, que es una hidrolasa. Posee subclase 5, indica que la ureasa actúa sobre los enlaces de carbono-nitrógeno, pero no sobre enlaces peptídicos. Posee una subclase 1 que especifica que la ureasa actúa con un grupo carbono-nitrógeno en ureas sustituidas. Y posee un identificador específico de 5 que indica que cataliza reacciones especialmente de hidrólisis
de urea produciendo amoníaco y dióxido de carbono, como lo podemos ver en la reacción química demostrada en la parte de abajo. Vamos a hablar sobre las reacciones que cataliza la enzima. Como lo mencionamos anteriormente, dijimos que la ureasa actúa como un catalizador en la hidrolisis de la urea a la hora de producir dióxido de carbono y amoníaco, y que para catalizar este tipo de reacciones necesita níquel en su sitio activo. En cuanto al mecanismo en que actúa esta enzima, podemos decir que primero la ureasa se une al sitio activo, luego la ayuda con el níquel a, no, ahora podemos hablar sobre los valores de Km que representan la concentración de sustrato necesaria requerida para alcanzar la mitad de velocidad máxima de la reacción. El valor reportado para la ureasa del guandú está más o menos entre 3 a 8 milimolar. Recordemos que entre menor sea esta constante de Mendel, pues la enzima tendrá una mayor afinidad para catalizar las reacciones. Continuando, vamos a hablar sobre el pH y la temperatura óptima que requiere la ureasa para catalizar este tipo de reacciones. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la ureasa en el Cajanus catan, que es el organismo de la que la extraímos. Bueno, la ureasa del Cajanus catan cataliza, recordemos que la ureasa lo que hace es catalizar las reacciones de la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco. En este caso, el amoníaco es utilizado como una fuente de nitrógeno por la planta, lo que pues ayuda a la planta a crecer generalmente, y pues también nos puede ayudar a la inflorescencia y tiene ciertas propiedades en nuestra planta. Además, facilita la movilización del nitrógeno almacenado en la planta. Y recordemos que debido a que Cajanus cajan es una leguminosa, ellas establecen relaciones simbióticas con bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que en este caso la ureasa ayuda a gestionar el nitrógeno tanto de las fuentes externas como de las fuentes internas de la planta. Además, también cuando tenemos condiciones muy bajas de nitrógeno, la ureasa permite que la planta recicle su propio nitrógeno de una manera eficiente. Finalmente vamos a hablar sobre el potencial biotecnológico que tiene la ureasa en la ingeniería agronómica. Primero podemos decir que mejora la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados y optimiza el uso del nitrógeno. También podemos decir que reduce la contaminación de los suelos por nitrógeno y, como mencionábamos anteriormente, la ureasa tiene la capacidad de hacer que las plantas reciclen el nitrógeno. Además, recordemos que como esta capacidad de que le da la ureasa a la planta de reciclar el propio nitrógeno,
pueden ser utilizadas para desarrollar cultivos mucho más resistentes a condiciones de estrés como la sequía o deficiencia del nitrógeno en este caso, permitiendo que las plantas sobrevivan a entornos en los que no son muy favorables para ellas. También puede ser útil la ureasa en este caso eh, para la producción de biocombustibles, debido a su capacidad para convertir la urea en amoníaco y dióxido de carbono, que generalmente se aprovecha en los ambientes anaeróbicos para la producción del biogás. Bueno, muchas gracias.